Hola, nosotras somos Lorena Aguirre Cancino, Tania López Fierros, Ana Milena Siles Mañón y el día de hoy platicaremos un poco de la antigua cultura egipcia, en la cual abordaremos varios temas específicamente enfocados al diseño, observando ciertas características que nos dejarán entender cómo se fue desarrollando lo que hoy en día conocemos como diseño. Bueno, para comenzar, debemos entender qué es la cultura egipcia y cómo comenzó esta civilización tan importante. Todo surge a las orillas del río Nilo, que atraviesa el país fluyendo hasta el Mediterráneo y determinando su existencia. La religión era politeísta, o sea que se adoraban a diversos dioses. El principal de todos era el dios Ra, el cual es el rey del sol. Osiris, dios de los muertos, e Isis, de la fertilidad. Ellos también creían en una vida después de la muerte. De hecho, el libro de los muertos es un texto que incluye oraciones que se utilizaban para proteger el alma de los muertos en su pasaje hacia la otra vida. Eran antropomorfistas, es decir, que los dioses eran representados con forma humana y cabeza de animales. Ellos utilizaban un calendario basado en 365 días, justo como lo hacemos hoy en día. Entre los numerosos dioses egipcios se distinguen dos categorías. La primera es la de los dioses de culto local, de ciudad y de provincia. Y aparte están los dioses oficiales, que son los que se consideraban creadores y cuidadores del mundo. Justo es para ellos que se construyen los grandes templos. Se me hace súper interesante que en la cultura de Egipto se distinguen dos categorías entre los dioses, ¿no? O sea, sabía que se adoraban a muchos, pero no sabía que se dividían. Sí, yo tampoco sabía que se dividían. No, pues ni yo. Pero ¿cómo se dividían? ¿Por categorías o por niveles o qué onda? Pues es que unos eran los dioses de culto local y los otros eran los oficiales. Te digo, son los que consideraban que eran los creadores y cuidadores del mundo. Ah, ok, entonces para los dioses oficiales son todos los templos construidos, ¿no? Sí, entonces la arquitectura pues obviamente era súper interesante, pero muchas personas piensan que estas se utilizaban como para hacer sacrificios, lo cual no es así. Yo sé que es un lugar para la divinidad y se considera como el gran palacio de la divinidad. O sea, el faraón, los sacerdotes y algunos estatus de la sociedad son los únicos que tenían acceso a él y generalmente es de manera restringida. Tania, ¿te gustaría que habláramos un poco más de la arquitectura en Egipto? Sí, ok. Bueno, pues primero que nada, los egipcios se destacaron en muchas cosas, y las más importantes fueron las matemáticas, la aritmética, la geometría y su noción del número decimal. Y a base de esto determinaron el triángulo, los rectángulos y las escuadras. Y pues ya con esto ellos pudieron realizar sus construcciones, por ejemplo, las pirámides, que eran enormes. Estos tenían pasadizos secretos ubicados en puntos estratégicos y pues estaban hechas con suma precisión. Y pues los materiales que utilizaban eran naturales. Por ejemplo, una de ellas era el granito. También habían otras que se llamaban mastabas, que eran igualmente tumbas subterráneas y tenían los muros inclinados. Y igual tenían entradas de acceso profundas. Y pues su objetivo era de servir de tumbas para los faraones y pues para la gente importante. Y pues las últimas, que se llamaban hipogeos, que igualmente eran mansiones subterráneas con el mismo objetivo de servir de tumbas para los nobles. Y sus templos, que eran igual de gran tamaño y eran majestuosos. Y ellos también tenían el concepto de escultura. Esta se caracterizaba porque tenía mucha simetría, estética y rasgos fuertes. También tenía demasiada rigidez y sus rasgos no eran sociológicos, o sea, carecían de rasgos sociológicos. Y ejemplos de estos eran los colosos, que pues básicamente eran sus representaciones de los faraones sentados, las esfinges, que significa sol naciente y que al igual eran las más llamativas.
Hay una cosa que me llama la atención y es que era la suma precisión que tenían al momento de realizar todas estas construcciones arquitectónicas, y pues la verdad me pregunto a veces si fueron ellos quienes realmente hicieron todo esto o pues no sé, hay como una teoría conspirativa detrás de todo esto. Sí, la más común es de que tuvieron ayuda de los aliens, ¿no? Ajá. Pues a mí en lo personal me llama la atención el sentido de la estética que tenían, porque la verdad respetaban las jerarquías sociales y eso lo representaban en cada cosa que hacían, como en las sillas o en los tronos del faraón, y pues también, como tú dices, tenían una gran noción de la simetría. Sí, o sea, de hecho hoy en día el mobiliario egipcio se considera signo de elegancia y de poder. Hay un estilo que se basa precisamente en esto, que se llama estilo mediterráneo, y pues bueno, su estilo de decoración, digámoslo así, es el utilizar las líneas rectas y curvas en sus diseños, y pues la mayoría de los materiales que se emplean en este tipo de estilos son materiales naturales, por ejemplo la madera, la piedra. O sea, ustedes también sabían que ellos tenían una gran influencia en el uso de los metales. O sea, digo porque las piedras preciosas que se reservaban para los nobles, al igual que los metales como el oro y la plata, es lo que usaban para adornar los tronos de los faraones. Y creo que el concepto de algo ostentoso se veía en la joyería que usaban, como los famosos collares de Cleopatra y de Tutankamón. De hecho, o sea, muchas marcas de joyería hoy en día basan sus diseños en accesorios egipcios, porque son muy llamativos y hasta tomando símbolos propios de la cultura. ¿Y sabías que el enchantado en oro que tenemos ahorita en la actualidad viene precisamente de la cultura egipcia, porque se utilizaba más que nada para adornar todos los muebles que hacían? Sí, y ahora se usa mucho más en la joyería, ¿no? O sea, no sé si han visto igual de que esas sillas que son como plegables y tienen las patas cruzadas. Sí, las que son como tijeras, ¿verdad? Ajá, o sea, ese estilo igual de silla fue precisamente uno de los más famosos en el diseño egipcio. Sí, pero en ese entonces ese tipo de diseño específicamente era pues reservado para la gente importante, o sea, el pueblo ni de broma podía conseguir uno de esos tipos de muebles, y pues ya ahorita tú los puedes conseguir en cualquier tienda básicamente. Bueno, ya, yo a todo esto describiría el diseño egipcio como elegancia, perfección y armonía. Igual yo emplearía este tipo de estilo en un diseño de interior utilizando, digamos, figuras rectas, y le pondría algunos colores terracota o objetos incluso que fueran basados de oro o a base de oro. Bueno, pues continuando igual con los temas, entraremos a uno de los más importantes dentro del área del diseño contemporáneo, que es el área industrial. Pues empieza en el Imperio Antiguo, donde se plasmó la organización religiosa y artística con la aparición de una monarquía centralizada cuyo rasgo más notable era la divinización absoluta. Es aquí donde se inicia la construcción monumental de complejos donde se reunían en un solo recinto todas las estructuras y elementos funerarios de culto al rey muerto. Dichos complejos culminaban con la construcción de las pirámides. Y ya de ahí sigue el Imperio Medio, que culturalmente durante este periodo se produce un cambio muy importante en la mentalidad, como era en la literatura, en la religión y en la sociedad en general. Las fuentes históricas son casi nulas, pero parece existir un cierto caos político-social que algunas veces se ha exagerado, ya que no parece demostrada una autenticidad, ruptura con el poder real previo. Esta decadencia se vio reflejada también en el arte, con escasas de representaciones y de un estilo tosco y ausencia de grandes monumentos. En la literatura, en cambio, destaca por su gran florecimiento, con los libros doctrinales o didácticos que reflejaban un cambio social.
Y ya al último vino el Imperio Nuevo, que comenzó con la 17ª dinastía y fue una época de gran poder, riqueza y influencia, como lo evidencia su importante comercio exterior y sus conquistas en el extranjero. Los faraones de las dinastías fueron grandes constructores de arquitectura religiosa. La escultura alcanzó una nueva dimensión. La rigurosa y severa estilización del Imperio Antiguo y el áspero realismo del Imperio Medio fueron reemplazados por un estilo cortesano en el que combinaban perfectamente la elegancia y la cuidadosa atención hacia los detalles más delicados. Durante el Imperio Nuevo, las artes decorativas, al igual que la pintura y la escultura, alcanzan las elevadas cotas de perfección y belleza. Los objetos de uso cotidiano utilizados por la corte real y nobleza fueron exquisitamente diseñados y elaborados con gran destreza técnica. Bueno, y entrando un poco al tema del contexto gráfico, podemos analizar que los egipcios se expresaban por un lenguaje intacto por más de 3.000 años. La escritura egipcia se caracterizó principalmente por sus inscripciones simbólicas, dibujadas en tinta o grabadas en tablillas, en donde cada signo tenía un significado que en su conjunto expresaban una idea. Bueno, de estos existían varios tipos, que empezó con la jeroglífica, que siendo el primer estilo en desarrollarse, los jeroglíficos egipcios estaban formados por casi 750 símbolos. Este tipo de escritura egipcia, por su valor sagrado, fue usada en las inscripciones de monumentos, pirámides, sarcófagos, tumbas y algunas esculturas, simbolizando el lenguaje de los dioses. Luego sigue la hierática, que consistía en una forma abreviada de la escritura jeroglífica, llegando a ser un poco más sencilla. Con el tiempo empezó a escribirse de forma horizontal y de derecha a izquierda. Además, esta era usada para escribas y sacerdotes que redactaban textos religiosos, administrativos, científicos y literarios. Ellos lo usaban en papiros, cerámicas, lino, madera o piedra. Luego sigue la demótica, que a su vez representó una manera sintetizada de la escritura hierática de la lengua y hablada por egipcios. Contenía signos esquemáticos con trazados sencillos, escribiéndose de derecha a izquierda en materiales como el papiro. Y luego, por último, está la copta, que se desarrolló en la última fase del antiguo Egipto y está formada por diferentes letras del alfabeto griego y 6 caracteres de la escritura demática. Bueno, por último, pero no menos importante, hablaremos un poco sobre la moda egipcia, o sea, el diseño textil, que se tenía en estos tiempos. Durante 3 milenios, casi todas las ropas de los egipcios eran confeccionadas en lino, planta que se cultivaba en el río Nilo. Este es un tejido muy suave y con propiedades muy destacables que lo vuelve muy atractivo para los diseñadores. En el antiguo Egipto, al ser un tejido muy fresco, se convertía en el ideal para las condiciones climáticas. Las prendas eran de corte sencillo, con corte mínimo. Los hombres vestían el sektí, una pieza que les envolvía las caderas y colgaba formando pliegues por delante. Las mujeres el calasiris, una especie de vestido en corte tubo y a veces con mangas desmontables. Bueno, la inspiración que toman los diseñadores son los tejidos dorados, piedras preciosas, vestidos vaporosos, muselinas, capas y túnicas. La industria se ha inspirado en estos elementos, ya que en la actualidad siguen siendo objetos de inspiración para prestigiosas marcas de moda. Bueno, pues yo siento que en la actualidad está muy de moda este estilo, ¿no? Sí, de hecho yo he visto varios y precisamente son de marcas europeas, por ejemplo Versace y Dolce & Gabbana, que creo que son las que más utilizan este estilo. Sí, la neta a mí se me hace súper interesante que pues a pesar de los años se sigue viviendo y usando varias de las costumbres de estas épocas. O sea, es impresionante para mí. Bueno, y también este estilo pues sigue teniendo impacto en varios diseñadores famosos y pues he visto igualmente en estas marcas que acabo de mencionar que sus diseños son básicamente pues jeroglíficos egipcios. Bueno, y por otro lado, ni hemos hablado del lenguaje.
es muy interesante ver cómo se comunicaban en jeroglíficos tan complicados que aún no hemos podido entender del todo. Sí, o sea, ya sé, y aparte, pues cómo tenían la capacidad de hasta clasificarlos en diferentes modos. Se ve que eran muy inteligentes. Bueno, y pues para concluir este podcast queremos y esperamos que les haya gustado. Y pues en mi opinión, quisiera decir que la cultura egipcia es una de las más interesantes para mí. Se me hace muy impactante las aportaciones que le han dado a la humanidad y que como hoy en día pues sigue siendo una muy grande fuente de inspiración. Y bueno, pues yo podría definir el diseño egipcio en simetría, rigidez, sencillez y precisión. Porque bueno, básicamente lo más importante de la cultura egipcia que tenemos hasta la actualidad en el área del diseño sería el mobiliario y la arquitectura. Bueno, la arquitectura sería principalmente porque todas las construcciones, como ya hemos visto y como seguimos viendo actualmente, todavía siguen siendo como que punto de estudio para la arquitectura, básicamente porque las pirámides de Egipto son altamente precisas. Y pues hablando de otros trabajos que hicieron, por ejemplo, el enchapado de oro, que ahorita se sigue usando en el área de la joyería, que entra dentro del diseño industrial, y los muebles que eran ergonómicos a base del cuerpo humano y pues contaban con estructuras específicas, por ejemplo, el descansabrazos y el respaldo. Y pues básicamente pues es eso. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más acerca de esta cultura que fue tan importante para la humanidad y que hoy en día sigue siendo, pues como dijimos, muy importante para la inspiración en diferentes aspectos. Muchas gracias.